2011, Noruega enfrentaría uno de los días más oscuros de su historia moderna, cuando un hombre de 32 años perpetraría dos ataques devastadores. Un coche bomba en el centro de la ciudad de Oslo sería solo el preludio de una segunda y aún más mortal tragedia en la isla de Utoya, dejando un total de 77 personas muertas. En la tarde del 22 de julio de 2011, Anders Breivik estacionó un furgón blanco cerca de la torre que albergaba la oficina del primer ministro noruego. Vestido con un uniforme de policía, Breivik descendió del vehículo y caminó por Grubegata, una calle ubicada dentro del distrito gubernamental de Oslo. Una cámara de seguridad lo captaría mientras avanzaba por la acera con un casco negro y la mirada baja, sosteniendo una pistola en su mano derecha. Unos minutos después, exactamente a las 3:25 p.m., la bomba dentro del vehículo, que tenía un peso aproximado de 950 kilogramos de fertilizante, haría explosión. La explosión de la bomba asesinaría a 8 personas instantáneamente y heriría a cientos que se encontraban en los alrededores. Mientras tanto, Breivik, que ya se encontraba al volante de otra furgoneta que había estacionado en una calle cercana previamente, se comenzó a dirigir hacia la isla de Utoya. La isla de Utoya, ubicada a 40 kilómetros del lugar de la explosión, alojaba en ese momento a más de 500 jóvenes de distintas partes de Noruega y Europa. Esta aglomeración era un campamento de verano que la Liga Juvenil de los Trabajadores organizaba anualmente y que tenía como objetivo fomentar la participación política. En la mente de Breivik, atacar este lugar era una forma de impedir que continuaran propagando su ideología. A las 4:25 p.m., Breivik arribaría a su destino y se estacionaría en un área cerca, esperando a la llegada del barco. Al ver que ninguna embarcación se acercaba, decidió conducir hasta el muelle para consultar la situación. Allí, un joven guardia le informó que el servicio había sido cancelado debido a la explosión. Sin embargo, tras varias insistencias, Breivik, quien se identificó como un policía llamado Martin Nielsen, insistió en la necesidad de asegurar la isla de inmediato. Cuando la embarcación llegó, Mónica Bosey, la encargada del campamento, cuestionó la falta de comunicación previa y al ver a Breivik sosteniendo su rifle, expresó su preocupación de que podría asustar a todos en el campamento, insistiendo en que lo ocultara. Al desembarcar en la isla, Breivik sería recibido y cuestionado por Trond Berntsen, uno de los guardias del campamento. Debido a la naturaleza de las preguntas, este comenzaría a responder con nerviosismo, sugiriendo dirigirse al edificio principal para discutir más sobre la bomba en Oslo. En el trayecto, Breivik sacó su Glock y disparó contra Trond Berntsen. Luego, apuntó contra Mónica Bosey, disparándole a quemarropa varias veces en la cabeza. Seguidamente, se encontraría con Rune Havdal, otro de los guardias de la isla, quien también sería asesinado. Armado ya con su rifle semiautomático, caminaría en dirección al comedor y asesinaría a 5 personas más. Antes de entrar a la cafetería, apuntó a larga distancia sobre un grupo de jóvenes en el campamento, matando a uno de ellos. Dentro del cafetín, Breivik atacó brutalmente y sin piedad, acabando con la vida de 13 personas. Cuando salió, se topó con alguien que no se había percatado de la situación. Breivik siguió avanzando sobre uno de los caminos, llegando al Sendero del Amor y disparando sin compasión sobre otros 10 jóvenes. Mientras tanto, un grupo de individuos que habían bajado por un acantilado y que pretendían esconderse cerca de la orilla serían descubiertos y atacados, resultando en la muerte de otros 5. Breivik seguiría recorriendo el sur de la isla, llegando a la punta extrema y abriendo fuego sobre unos jóvenes que estaban en el agua. Aunque sus disparos no matarían a nadie durante este periodo, un chico moriría ahogado, mientras que otro lo haría tras caer de un acantilado. De forma seguida, se dirigió hacia la escuela, asesinando a 2 jóvenes en el camino. Luego, volvió a la casa principal a recoger más munición. Tras esto, regresó al muelle, disparando sin éxito sobre un barco que escapaba con algunas víctimas a bordo. Inmediatamente, regresó a la cafetería, en donde realizaría una llamada a las autoridades con un teléfono que había encontrado.
de la llamada, Breivik se dirigió hacia la punta norte de la isla, en donde ejecutaría a 8 personas en el camino. Luego, avanzaría a lo largo de la costa norte, arribando a una de las cabañas conocida como Pump House, ejecutando a 14 jóvenes más. Unos minutos después, un helicóptero de noticias que pasaba por el lugar capturaría al atacante en video, mientras este caminaba sobre uno de los sitios donde había matado a 5 personas previamente. Es en este punto en el cual Breivik haría una segunda llamada al servicio de emergencias. Acto seguido, recorrería la misma ruta de antes, llegando por segunda vez al punto sur de la isla y asesinando a otras 5 personas. Finalmente, mientras este regresaba a la casa principal, visualizaría a lo lejos a un escuadrón de policías. Exactamente a las 6:34 de la tarde, Anders Breivik sería arrestado después de haberse rendido ante las autoridades. El primer atentado en el centro de Oslo acabaría con la vida de 8 personas y dejaría a más de 200 heridos. El segundo atentado, que ocurriría 2 horas después, cobraría la vida de 69 personas. Después de su arresto, Anders Breivik fue llevado al edificio principal para ser interrogado y cuestionado sobre lo sucedido. Breivik diría que esto solo era el comienzo, afirmando que habría más atentados, pero que estaba dispuesto a negociar para detenerlos. Mencionó a los Caballeros Templarios, un grupo aparentemente creado hace una década, que contaba con varios miembros a lo largo del mundo y cuya misión se centraba en tomar el control de Europa, expulsando a los musulmanes y protegiendo a sus países de inmigrantes. Explicó también que durante el ataque evitó disparar a 2 chicos que consideró demasiado pequeños, ya que en su opinión era posible que aún no estuvieran adoctrinados. Durante el interrogatorio, Breivik exigió una venda para su dedo que presentaba un corte y enumeró una lista de demandas que debían cumplirse si es que querían prevenir futuros ataques. Esas demandas serían las siguientes: una computadora que podía usar en su celda, una impresora, acceso a programas y sitios como Word, Wikipedia y Photoshop, poder recibir y enviar cartas desde prisión, cumplir su sentencia con la menor cantidad de musulmanes posibles, no ser alimentado con carne halal, derecho a poder vestir su uniforme de caballero templario durante su juicio y que éste sea público, legalizar la pena de muerte por ahorcamiento y que se permita la tortura mediante waterboarding. Además de ello, pidió ser representado legalmente por Geir Lippestad, un abogado que fue defensor de neonazis a principios de los 2000. En el transcurso de las investigaciones, surgió a la luz un manifiesto de 1518 páginas, redactado por Breivik, en el cual expresaba sus creencias y detallaba su jornada de planeación, incluyendo guías y tutoriales sobre temas ilegales. Su manifiesto parecía dividirse en varias partes. Al menos un 80% del contenido eran textos citados de otros autores que Breivik admiraba y que trataban de explicar la situación actual de Europa. Asimismo, los escritos criticaban el marxismo, el feminismo y la escuela de Frankfurt, la cual se consideraba como uno de los principales enemigos. El resto del contenido se centraba en sus propias reflexiones, explicando que había estado planeando los ataques desde 2002 y documentando su jornada hasta el último día. Entre toda esa información, también explicaría la logística de su organización secreta de los Knights Templar, abarcando desde su modus operandi hasta el proceso de reclutamiento. Anders Behring Breivik sería sentenciado a 21 años de prisión, la pena más larga disponible en Noruega. Sin embargo, esta condena puede ser extendida indefinidamente, siempre y cuando las autoridades lo consideren necesario. Durante su juicio, Anders Breivik lloraría de la emoción cuando se reprodujo el video que subió a YouTube horas antes del ataque. Sus primeros informes psiquiátricos sugirieron que padecía de esquizofrenia paranoide, pero debido a las críticas y apelaciones, se realizarían otros análisis que determinaron a Breivik como competente para ser juzgado. Estos últimos exámenes enfatizaban su trastorno narcisista, síndrome de Asperger y otros trastornos que encajaban con su descripción. Actualmente, la vida en prisión de Breivik sigue generando polémica. Este dispone de 3 celdas, una para descansar y ver televisión, otra para usar una computadora personal sin acceso a internet y una tercera con máquinas de gimnasio. En periodos recientes, Breivik ha exigido que le concedan un gimnasio más grande y otras solicitudes más, como el de poder reemplazar su PlayStation 2 por la PlayStation 3, argumentando que esta última consola ofrece mejores juegos. Anders Breivik nació el 13 de febrero de 1979 en Oslo, Noruega.
Su madre, una enfermera auxiliar, contempló inicialmente la posibilidad de abortar, pero al encontrarse en una etapa avanzada del embarazo, esto no tendría lugar. Este sentimiento venía porque se arrepentía de haberse casado con el padre de Anders, un diplomático de 43 años que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Aún así, Breivik creció sin problemas, junto a una hermanastra mayor por parte de su madre. Pocos meses después de su nacimiento, su padre sería designado como consejero en la Embajada de Noruega en Londres. Por ello, la familia tomaría la decisión de mudarse a ese nuevo país, en un lujoso apartamento de la ciudad. No obstante, después de la mudanza, la madre, que tenía antecedentes de problemas mentales en su familia, decidió regresar a Oslo con sus hijos, donde solicitaría el divorcio. El padre de Anders entendería la decisión y accedió a una pensión alimenticia, además de proporcionarles un apartamento en el que podrían vivir sin preocupaciones durante 2 años. Por otro lado, la madre de Anders empezaría a quejarse de él, comentando que había pasado de ser un niño tranquilo a uno violento, y pensando que lo hacía a propósito. Durante este periodo, la madre buscaría ayuda, tratando de colocarlo varias veces en cuidado de relevo. En 1982, la familia se mudó a un apartamento en la localidad de Silkestra. Allí, serían revisados de forma integral en una clínica psiquiátrica, en donde notaron que la madre sufría de una severa depresión y ansiedad, descargando sus frustraciones principalmente contra Breivik. En un momento, podía estar feliz con él, y al siguiente, enfurecida, gritándole que lo odiaba y deseando que estuviera muerto. Por ello, los servicios sociales argumentaron la necesidad de poner a los niños en adopción temporal, pero debido a algunos problemas legales, esto nunca se llevaría a cabo. En la evaluación, observaron que Breivik era un niño que no disfrutaba de la vida, carecía de imaginación, emociones y empatía, y tenía dificultades para hacer amigos. En su infancia, Anders Breivik era considerado muy hiperactivo y agresivo por compañeros del vecindario, y debido a este comportamiento, sería rechazado en muchas ocasiones. En el ámbito escolar, Anders era un estudiante promedio, conocido principalmente por su rebeldía. Formaría un grupo de amigos inmigrantes con quienes haría graffiti en las calles bajo el alias de Morg. En una ocasión, tras grafitear las ventanas de la oficina del director de su escuela, este tendría un enfrentamiento físico con él, ganándose el respeto entre sus compañeros. A lo largo de esta travesía, Anders sería arrestado en varias ocasiones, lo que lo llevaría a enfrentar conflictos con sus padres. Por otro lado, algunos miembros de la pandilla con la que se juntaba para hacer graffiti comenzaron a considerarlo pretencioso y poco confiable, lo que ocasionó su expulsión. No obstante, Anders continuó con el graffiti, uniéndose a nuevos grupos y vengándose de sus antiguos compañeros al pintar sobre sus obras. Aunque todo parecía transcurrir sin contratiempos, Anders fue arrestado nuevamente cuando regresaba de Dinamarca, a donde había viajado para adquirir más de 40 latas de spray a un precio económico. Esta detención marcó un punto de inflexión que puso fin de manera abrupta a su participación en el graffiti, lo cual se vio agravado cuando su padre, al enterarse, decidió desheredarlo. A la par, algunos compañeros de colegio que se enteraron del arresto comenzaron a difundir rumores de que había delatado a otros, desatando una ola de rechazo. Se convirtió en el blanco de burlas y agresiones, e incluso fue descrito de manera negativa en el anuario escolar. Durante sus últimos años de secundaria, Anders tomó la decisión de abandonar sus estudios para enfocarse en trabajar y ganar dinero a través de ambiciones empresariales. Durante este periodo, trabajó como vendedor telefónico en una compañía, destacándose por su habilidad con los clientes y siendo promovido de puesto por mostrar una buena competencia. De todas maneras, decidió renunciar para enfocarse en sus propios negocios. Uno de estos negocios fue una empresa de marketing que creó utilizando de forma ilícita la base de datos de clientes de su trabajo anterior, aprovechándose de esa información. Si bien su negocio de marketing no tuvo el éxito esperado, decidió crear otra empresa online dedicada a la venta de diplomas académicos falsos a través de múltiples dominios. Estableció una logística de operación con algunos empleados alrededor del mundo que lo ayudaban, logrando obtener ganancias aproximadas de $250.000. Para evadir el pago de impuestos, ocultaba estas ganancias ilícitas en cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, tras varios problemas con investigaciones y sospechas, decidió cerrar este negocio, colocando la excusa también de que se comprometía con sus pensamientos y moral. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, Anders sería miembro activo de la rama juvenil del Partido del Progreso de Noruega, un partido conservador
y en el cual llegó a ser elegido vicepresidente en un momento dado. En este partido, Anders participaba en el foro oficial, escribiendo sus ideas y opiniones sobre el estado actual de Noruega. En cierto punto, sus mensajes se tornaron muy violentos y críticos, y cuando no fue considerado para la entrevista de nominación a las elecciones, tildó a sus compañeros de traidores que intentaban impedir su ascenso. En el 2004, Breivik abandonaría el partido y decidiría por enfocarse en otras actividades, incluyendo la planificación de su ataque, el cual mencionó haber estado preparando desde los 23 años. A finales de 2006, Anders Breivik decidió mudarse nuevamente con su madre, con la intención de ahorrar dinero y enfocarse a tiempo completo en la redacción de su manifiesto y la planificación de su atentado. Mientras vivía con su madre, comenzó a jugar compulsivamente a World of Warcraft, descuidando otras actividades y pasando hasta 17 horas frente al computador. En esos años, se sumergió en la investigación y obsesión con temas como el multiculturalismo, el marxismo cultural y la islamización de Europa. En mayo de 2009, Anders fundó una empresa agrícola llamada Breivik Geofarm. Esta iniciativa le permitió obtener materiales para la fabricación de explosivos, además de proporcionarle una buena excusa en caso de que surgieran sospechas. En paralelo, logró acceder a 9 tarjetas de crédito con un monto total disponible de 130.000 euros. En los meses siguientes, y hasta marzo de 2010, Anders recopiló alrededor de 8.000 correos electrónicos de personas que se oponían a la inmigración, con la idea de enviarles su manifiesto justo antes de los ataques. Ese mismo año, compró una carabina Ruger Mini 14 y una pistola Glock 34, las cuales obtuvo de manera legal, ya que contaba con una licencia desde hacía varios años. Aprovechó también en adquirir otros materiales que necesitaba, como armaduras, vestimentas de policía, entre otras prendas que empleó para tomarse fotografías sobre su organización, vistiéndolas y colocándolas en su manifiesto. Comenzó a ir al gimnasio, comprar suplementos y a inyectarse esteroides con el objetivo de estar preparado física y mentalmente para el día de su ataque. Al mismo tiempo, empezó a investigar a detalle sobre la creación de explosivos, estudiando química y buscando guías en internet. Es así que, en mayo de 2011, se mudó a una casa alejada de la ciudad que había alquilado previamente y que utilizaría para la producción de bombas. Todo este proceso fue documentado, escribiendo actualizaciones, hallazgos y percances que atravesaba, principalmente al recibir visitas inesperadas, expresando su miedo a ser descubierto. Cuando Anders realizó la compra de nitrato de sodio, su nombre fue colocado en la lista de vigilancia del Servicio de Inteligencia noruego por un tiempo, pero fue descartado, ya que no lo consideraban como peligroso. En julio de 2011, comenzó a planear la ruta y su plan de ataque, que incluía su elección de la isla de Utoya. También alquiló 2 furgonetas que utilizaría para su atentado, una para dirigirse a la isla y la otra que serviría como coche bomba. El 21 de julio, Breivik durmió en casa de su madre, estacionó sus 2 furgones cerca y colocó un aviso en una de ellas que decía «Limpieza de desagües», intentando excusarse del olor fuerte que emanaba debido a los químicos. Aunque en un principio planeaba levantarse a las 3 de la mañana del 22 de julio y realizar su asalto en las primeras horas del día, optó por aplazarlo, mencionando la importancia de un buen descanso para la operación. Esa mañana, Breivik subió un video preparado a YouTube, donde explicaba su organización e ideología, y más tarde, se dispuso a conducir una de sus furgonetas a Hammersborg Tor, estacionándola y regresando en taxi a la residencia. Cuando llegó, escribió lo siguiente: «Creo que esta será mi última entrada, es viernes 22 de julio». Luego, intentó enviar su manifiesto a los 8.000 contactos recopilados, pero debido a problemas de conexión y de la plataforma, solo lograría enviarlo a unas 1.000 personas. Aún así, aunque algo frustrado, se preparó con lo necesario y se subió a su furgoneta que tenía la bomba dentro. Acto seguido, condujo hasta Gruvegata, entrando al distrito gubernamental y estacionando en un lugar no planeado. Un poco inquieto, encendió el detonador, se bajó del vehículo vestido de policía y caminó con prisa en dirección norte.